Ya. Ahí estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Sí, ya estoy empezando a transmitir. ¿Y está transmitiendo? Sí. ¿Ya puedo empezar? Ah, ok. Ya. Bueno. El Instituto Politécnico Nacional ICOMAN y la Organización Politécnica Estudiantil y Geociencias OPEG, a cargo de la presidenta Lili Mendoza y la vicepresidenta Catherine Maciel, su servidora, les doy la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de geoconferencias. El día de hoy tenemos como invitados dos compañeros que fueron parte de la organización, Sandra Elena Sánchez Santiago y Donovan Michelle Pérez Villarreal, quienes nos apoyaron el día de hoy con la logística de la conferencia titulada El rol de la materia orgánica, a cargo de la ingeniera geóloga Andrea Paulerazo, Mercado, de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Catherine. Sandra. Sí, gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. A continuación, haré lectura de su semblanza. Okay, Andrea es ingeniera geóloga, egresada de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Después de terminar sus estudios, trabajó por año y medio en una empresa de proyectos de ingeniería en Colombia y actualmente está cursando su doctorado en Ciencias con mención en Geología en la Universidad de Chile. Su tema de investigación abarca de la evaluación del rol de la materia orgánica en la formación de yacimientos estratoligados del cobre, plata, en el norte-centro de Chile. Antes de comenzar, les recordamos que pueden realizar sus preguntas en el chat. Gracias. Les cedo al público, ingeniera. Muchas gracias. Primero que todo, buenas tardes a todos los presentes. Quiero agradecer especialmente a Katy y a todos los miembros de la OPED por esta invitación y a Indra por ponerme en contacto con ellos. Como lo dijeron anteriormente, voy a hablarles hoy de la evaluación del rol de la materia orgánica en los depósitos estratoligados en el norte de Chile. Les voy a mostrar parte de mi proyecto de investigación que estoy ejecutando y mis más recientes avances. Y antes que nada, quiero, para ponerlos en contexto, porque entiendo de que no todos conocen los depósitos acá en Chile, hablar brevemente de los mismos. Entonces, los depósitos estratoligados de cobre plata en Chile son la tercera fuente más importante de cobre, después de los depósitos tipo pórfidos y los depósitos tipo IOCG. Se extienden sobre la cordillera de la costa, que se ubica en la zona más occidental de Chile, como lo podemos ver en esta imagen. Y ellos se dividen en dos franjas principalmente. Una franja asociada a rocas, donde estos depósitos se hospedan en rocas volcánicas de edad jurásica, y una franja donde los depósitos se hospedan en rocas volcánicas del Cretácico inferior. Independientemente de la roca huésped que alberga estos depósitos, la mineralización comprende una paragénesis de pirita, calcopirita, bornita, calcosina, cobelina y urleíta. También quiero mencionarles de que estos depósitos son litológicamente y estructuralmente controlados y por eso llevan su nombre de estratoligados, pero también han sido tradicionalmente llamados en Chile como depósitos tipo manto o mantos chilenos. Un detalle importante es de que los depósitos del Cretácico inferior hospedan materia orgánica asociada a la mineralización metálica de cobre y su producto plata, que los hace realmente interesantes. Dos modelos genéticos han sido propuestos en estos depósitos, han sido propuestos o prevalecen actualmente de estos depósitos, porque han sido múltiples modelos debatidos desde los años 70. Pero actualmente prevalece de que la formación de los mismos sería producto de fluidos hidrotermales de derivación magmática, y la segunda es que en realidad los fluidos serían por una mezcla de fluidos. La formación de estos depósitos serían a partir de una mezcla de fluidos movilizados por el calentamiento de batolitos. Algo importante a mencionar es de que si bien estos depósitos tienen espacialmente asociados grandes batolitos,
estos batolitos se encuentran estériles, es decir, que no están mineralizados. Y en esta última instancia, los fluidos podrían ser de origen meteórico y metamórfico, porque a la mineralización de cobre en estos depósitos siempre tenemos asociado un metamorfismo de bajo grado representado por la presencia de minerales como prenita, pumpellita, entre otros. Como les decía anteriormente, y entrando un poco más en materia, los depósitos de la franja cretácica tienen esa asociación íntima entre materia orgánica y mineralización metálica. Y para esto y para que lo tengan como presente, resaltamos la presencia del Gran Depósito del Soldado, que es un depósito de talla mundial por las grandes concentraciones de cobre que posee. Su mineralización está típicamente caracterizada por la presencia de pirita, calcopirita, calcocina, especularita. Fue estudiado en detalle a finales de los años 90, principios de los 2000, por Wilson, por Centilli y por Boric, y ellos encuentran o hacen observaciones donde reportan de manera excesiva y abundante la presencia de pirita framboidal y sugieren que la formación de esta puede ser derivada a partir de la biodegradación del petróleo que encuentran en estos depósitos y que su solidificación es producto de esa misma biodegradación. Nos vamos un poco más al norte de la cordillera de la costa, a la altura de las ciudades de La Serena y Copiapó. También tenemos depósitos estratoligados dentro de esta franja cretácica. Datos interesantes que se reportan para los depósitos de las dos zonas son que se reporta los datos isotópicos de azufre 34, donde observamos una gran variación teniendo signaturas bastante livianas hasta bastante pesadas, como es desde menos 44 per mil hasta más 28 per mil. Esto pone de evidencia dos cosas. La primera, que la fuente de azufre puede ser de diferentes orígenes, o sea, el azufre en el sistema puede derivarse de diferentes zonas, de diferentes fuentes, o que tenemos procesos físico-químicos muy importantes que me pueden fraccionar isotópicamente y mucho estos sulfuros, digamos, o el azufre básicamente. Lo otro adicional que tenemos para estos depósitos es, tenemos datos isotópicos de carbono 13 en bitumen, que manifiestan datos bastante más acotados, oscilando desde menos 30 per mil hasta menos 23.5 per mil, que son bastante livianos y que se condicen con un origen orgánico. Básicamente el bitumen proviene de un origen orgánico. Pero bueno, les hablé un poco de la franja cretácica y ahora nos preguntamos qué pasa en la franja jurásica de estos depósitos aquí en el norte de Chile. Si bien Lorena es un depósito pequeño, se ubica justo en el límite donde termina la franja cretácica y empieza la franja jurásica de estos depósitos. Hace parte de un depósito de la compañía minera La Ceniza, es un depósito que funciona a minería subterránea, como lo vemos en esta imagen, pero casualmente se reportan las primeras apariciones de bitumen o de materia orgánica dentro de estos depósitos de edad jurásica. Entonces aquí nos quedan dos inquietudes importantes. Uno, si Lorena realmente hace parte de esa franja jurásica o si realmente es una parte cretácica, o si es que en la franja jurásica realmente tenemos la aparición de hidrocarburos o materia orgánica expresada hoy en día como bitumen. En esta imagen les muestro cómo en el interior mina podemos ver una roca andesítica siendo rellenada por bitumen, y estas son de las cosas más interesantes también, que el bitumen aquí no lo tenemos asociado a rocas sedimentarias, sino que lo tenemos rellenando rocas volcánicas, y eso es lo que me parece muy asombroso. Entonces hemos hablado mucho acerca del bitumen, pero ¿qué es el bitumen? ¿Por qué es importante el bitumen? ¿Por qué queremos estudiar el bitumen? Y antes, para contextualizarnos, yo creo que las personas que son mexicanas son expertos en esto porque tienen grandes sistemas petrolíferos, pero para los que no, vamos a definir el bitumen como lo definió Parnell en el 93,
como una mezcla negra viscosa de hidrocarburos obtenida naturalmente por procesos diagenéticos, o como residuos de petróleo depositada a lo largo de los canales de migración y o reservorios de hidrocarburos. El bitumen sólido es producido por aceites normales y por procesos de alteración que incluyen biodegradación y desasfaltación. Otras definiciones de bitumen que de pronto van a entender un poco más los que han trabajado en el tema petrolífero o con rocas o con potencial de generación de hidrocarburos, radica en que el bitumen es un derivado del querógeno y es el componente soluble en solventes orgánicos del mismo. Pero ¿dónde radica la importancia del bitumen? Bueno, su importancia principalmente radica en que desde hace décadas se ha reconocido una relación empírica espacialmente entre sistemas petrolíferos y mineralización metálica, que incluye depósitos de metales bases como zinc, plomo, también depósitos de metales nobles como oro, mercurio, uranio, entre otros. Y además, dadas las características de movilidad del hidrocarburo, siempre desde los años 70-80 algunos autores han preguntado si es que realmente el hidrocarburo no es capaz de movilizar metales en solución disueltos dentro del mismo. Entonces recientemente y solamente en el año 2017, si se dan cuenta, análisis experimentales fueron dirigidos a determinar la solubilidad isotérmica bulk entre los 100 grados y los 300 grados, teniendo en cuenta ciertos metales, como los muestra aquí el oro, el uranio y el zinc. Y estos análisis fueron realizados en distintos tipos de aceite, donde se varió su densidad y el contenido de azufre. Y para los rangos de concentración antes mencionados. Estos experimentos muestran y son considerados suficientes para que fluidos acuosos con materia orgánica o aceites formen yacimientos minerales. Es decir, que en teoría lo que encontraba Mick Gibson es que básicamente el petróleo puede solubilizar eficientemente metales, tanto como para producir potencialmente un depósito económicamente explotable. Y cuando hace esas solubilidades es más eficiente, cuando las temperaturas son mayores, el petróleo se empieza a craquear, digamos, y cuando él empieza se empieza la producción de bitumen y de gas gaseoso. Entonces, dada de que aquí en Chile tenemos estas características, de que tenemos depósitos que tienen asociados o ligados materia orgánica y que poco se conoce acerca de la composición, de la distribución y de la especiación de metales traza y ligandos en la materia orgánica sólida llamada bitumen de ahora en adelante aquí en Chile, es que planteamos este estudio de investigación para evaluar su rol y su potencial fuente como agente transportador de metales y o fuente de metales. Entonces, yéndonos un poco más al detalle, el depósito de Lorena se ubica, como les mencionaba, en el norte de Chile, 20 a 30 kilómetros al sur de la ciudad de Taltal. Es hospedado en rocas en una secuencia volcano-sedimentaria, denominada la Formación La Negra. En este punto vemos a Lorena. Y el depósito más grande asociado a este depósito se llama Las Luces. Nuestros estudios fueron realizados teniendo en cuenta un sondaje que se ubica en esta parte. Comprende un sondaje subvertical de 312 metros de largo y fueron recolectadas 34 muestras de ese sondaje. Solamente de esas 34 muestras, 26 muestras fueron tomadas en cuenta para hacer cortes transparentes pulidos y cortes transparentes QRS para poder hacer posteriormente nuestra caracterización mineral. Entonces, luego de obtener nuestras muestras, hicimos una caracterización petrográfica y calcográfica tradicional a partir de un microscopio óptico tradicional, pero también posteriormente utilizamos un microscopio electrónico de barrido, que es este que está en la pantalla. Utilizamos un microscopio electrónico de barrido de alta definición. Utilizamos para hacer
análisis geoquímico en los granos de bitumen, una microsonda electrónica. Utilizamos, un Bruker Tornado para hacer ensayos de fluorescencia en secciones delgadas, y también por medio de técnicas espectroscópicas hicimos imágenes de fluorescencia de rayos X, y pudimos calcular la especiación del azufre mediante técnicas de espectroscopía por radiación de luz sincrotrón. Entonces, bueno, hemos hablado un poco de todo esto, pero ¿cómo vemos el bitumen en estos depósitos? Entonces, si ustedes bien se dan cuenta, aquí tengo unas imágenes de mano, de muestra de mano, donde tenemos el bitumen siendo asociado íntimamente con calcocina. Si se dan cuenta, lo gris en el fondo es calcocina. Desafortunadamente esta imagen no la tengo de mejor resolución, pero si yo la tuviera muestra de mano, pudiera ver cómo el bitumen está fracturado y las fracturas están rellenas de calcocina. También puedo ver en estas imágenes una roca tipo andesita con vesículas siendo rellenadas por bitumen. Si se dan cuenta, en esta foto la escala es centimétrica. La verdad es que es magnífico encontrar en rocas volcánicas este relleno de bitumen. Y esto básicamente nos habla un poco de que nuestro bitumen migró y que tenemos condiciones de migración del mismo. Entonces, como les decía, utilizamos todas las herramientas anteriores para hacer nuestra caracterización mineral y litológica, y teniendo en cuenta las diferencias que nosotros vimos en nuestro sondaje, hicimos este diagrama esquemático de las variaciones que tenemos, y encontramos de que el sondaje lo pudimos dividir en 3 zonas. Una zona superficial que va de 0 a 98 metros, que se caracteriza principalmente por presentar rocas andesitas de textura fanítica, y esta zona se caracteriza por no poseer mineralización hipógena asociada ni bitumen. Como pueden ver, aquí tenemos unas imágenes donde la roca se ve claramente fanítica. Esta roca probablemente representa la capa sello del sistema, porque ahora les informaré, pero a partir de los 98 metros tenemos la aparición de bitumen, como lo vemos acá, los granitos negros, y para evitar la migración del bitumen y que no aflorara en superficie o no se escapara, probablemente esta roca actuaría como roca sello. Si seguimos profundizando en el sondaje, tenemos una zona intermedia que se caracteriza porque la roca presenta una zona transicional donde la textura de la roca va de textura afanítica a vesicular porfírica. Tenemos también la presencia de un dique estéril cortando el sondaje, y tenemos la aparición de bitumen, como les mencionaba. Es importante que sepan que cuando estaba realizando la caracterización textural del bitumen, nos dimos cuenta de que teníamos principalmente 2 características principales. Teníamos un bitumen que presentaba características o formas redondeadas o globulares, como lo vemos en esta imagen. Este bitumen, estas formas o estas texturas oscilan desde los pocos micrómetros, de los pocos micrones a centímetros, como lo vimos en la imagen anterior, pero también tenemos un bitumen angular que fue identificado, donde básicamente se caracteriza por tener cortes más tajantes y netos. Entonces, y que preferentemente se ubica en la zona más profunda. Una cosa que quede clara es de que la presencia de bitúmenes globulares en las zonas intermedias hasta los 167 metros no excluye de que tengamos la presencia de bitumen angular, pero sí, por ejemplo, en la zona más profunda, dominantemente tenemos los bitúmenes angulares, que son así como lo ven en estas imágenes, cortes netos. La mineralización en todo este tramo está representada por la presencia de pirita, calcocina, abundante calcocina, menor calcopirita y menor bornita. Si se dan cuenta, la zona mineralizada más importante del depósito es esta zona más profunda, donde tenemos paquetes o mantos que prefieren la mineralización
como los que vemos acá, y alcanzan hasta 15 metros de espesor. Esta es una tabla que muestra el porcentaje en peso de cobre detectado en el depósito a lo largo. Y otra cosa importante es de que en la zona profunda hemos encontrado la presencia de micro y nano inclusiones de bitumen dentro de cristales de pirita. Variaciones en la química mineral dentro del bitumen hemos encontrado. Aquí, por ejemplo, tengo estos valores para el azufre, pero me detendré un poco más adelante. Entonces, siguiendo un poco de manera rápida y yéndonos a las relaciones texturales entre los sulfuros y el bitumen, quiero mencionarles de que se reportan dos eventos principales que se dividen en un primer estadio de premineralización, que se caracteriza por la presencia de granos de magnetita, pirita y bitumen, donde la pirita ha sido identificada principalmente teniendo en cuenta dos características principales. La primera es mostrando granos geoedrales como este, y la segunda es donde texturas que hemos definido como rosetas son formadas por los agregados de granos de pirita, pero siempre asociados a la presencia de bitumen. Como les mencioné anteriormente, algo supremamente interesante y muy importante fue que encontramos la presencia de micro y nanoinclusiones de bitumen dentro de la pirita. Si se dan cuenta, aquí las tenemos ordenadas de manera distinta, estas son ordenadas aleatoriamente, pero en estas imágenes que las tenemos orientadas siguiendo los planes cristalográficos de formación de la pirita. Y si nos podemos ver un poco más en detalle la manera en cómo se ordenan, nos damos cuenta de que estas nanoinclusiones de bitumen poseen tamaños que oscilan entre los 500 y 1 micrón. Y esto es bastante importante y bastante diciente y pone de manifiesto varias cosas principales. Uno, de que es muy probable, de que deja de manifiesto de que hay una interacción entre un fluido acuoso hidrotermal, ¿cierto? Y un fluido hidrocarburífero o que llevará una fase líquida de petróleo. Entonces es probable que cuando estos dos fluidos se encuentran, se forman emulsiones que permiten la interacción de los mismos y que estas emulsiones dejan de manifiesto cotas invisibles de hidrocarburos fluyendo, digamos, por decirlo de alguna manera, en un medio continuo disperso que podría estar representado por el agua. Por otro lado, siguiendo un poco más con el evento, mostrándoles un poco más el evento mineralizador principal, tenemos presente de que la mineralización consiste principalmente en calcosina, bornita y calcopirita, donde en ocasiones se muestran típicas texturas de reemplazamiento, como podemos verlo en esta imagen. También observamos de que el bitumen está cortando cristales de calcosina, y aquí mostramos de que, por ejemplo, tenemos bitumen siendo parcialmente reemplazado por calcosina, que es seguidamente reemplazada por digenita. Otro aspecto interesante que hemos detectado es de que la temporalidad del bitumen, o siempre definir la temporalidad del hidrocarburo en estos sistemas es importante, y había siempre sido asociada a un evento premineralizador, es decir, como el evento anterior que lo tenemos asociado a las piritas. Pero en Lorena nos dimos cuenta de que inclusiones de bitumen un poco más sigmoides y más alargadas fueron encontradas en cristales de calcosina. Y esto nos pone de manifiesto otra vez una cosa de que en realidad el bitumen también está presente en el evento mineralizador principal de cobre, ¿cierto? Como es observado acá, donde estas inclusiones se ven en los cristales de calcosina. Estas son unas imágenes del microscopio electrónico de barrido. Entonces, ¿qué deja de manifiesto esto? Uno, de que es probable que tengamos un nuevo pulso fresco de bitumen, o dos, que puede pasar también que tengamos una removilización de hidrocarburos a partir del primer estadio premineralizador. Entonces es importante que se queden con que en Lorena tenemos evidencias de que hay bitumen, hay materia orgánica asociado tanto al evento premineralizador como al evento mineralizador de cobre.
Cambiando un poco de tema, yéndonos un poco más a la química del bitumen, eh, elementos menores y trazas fueron analizados en el bitumen por medio de microsonda electrónica. Los granos individuales y análisis puntuales fueron realizados en bitúmenes de formas angulares y globulares, teniendo en cuenta las texturas. Y los datos fueron filtrados para evitar cualquier contaminación de partículas de sulfuro. Nos encontramos con cosas interesantes. Lo primero es que el azufre es por lejos el elemento más abundante en el bitumen y que tiene poca variabilidad. Si se dan cuenta, casi el 100% de los datos presentan azufre. Y las concentraciones pueden llegar a ser tan altas hasta 0.4 porcentaje en peso de azufre en este sistema. Además, también tenemos la presencia de cloro, donde tenemos casi promedio de 0.1% en peso de cloro. Ustedes saben de que el cloro y el azufre son muy interesantes y muy importantes en los sistemas de tipo, sistemas enriquecidos en cobre porque son excelentes complexantes. Es decir, el cobre se complexa como complejo clorurado en estos sistemas y el azufre es supremamente importante porque en general cuando yo precipito lo hago formando sulfuros de cobre. Entonces son dos elementos importantes. Si bien necesita anomalías gigantes de cobre para formar depósitos, también requiere anomalías de azufre para que sean efectivos. Y por otro lado también encontramos valores interesantes de cobre que se muestran casi en el 40% de los datos, donde los promedios pueden ser mayores a 0.1% en peso, igual que para el hierro. Después de que nosotros tuvimos estos datos así, definimos que cómo los íbamos a plotear, ¿cierto? O sea, cómo podíamos diferenciar químicamente el bitumen y nos dimos cuenta de que la manera más fácil y mejor para diferenciarlos era en función de la profundidad. Entonces, nos vamos a detallar básicamente en el azufre, donde si se dan cuenta, las zonas más intermedias de las zonas más intermedias de nuestro depósito presentan las concentraciones más bajas en azufre, variando desde 0.28, de 0.20, perdón, de 0.35 en la zona intermedia a 0.28 en la zona más profunda, disminuyendo el azufre. En cambio, contrariamente pasa para el cloro y el cobre, donde las concentraciones más altas de cloro se obtienen en las zonas más profundas, como lo muestro acá, igual que para el cobre, y las zonas más intermedias pues están las concentraciones más bajas. Esto también es interesante y corrobora un poco lo que ya habíamos visto, que básicamente es que hay una interacción entre un fluido hidrotermal clorurado y el bitumen. Entonces es probable que en las zonas más profundas el bitumen se enriquezca más en cloro, pero esté perdiendo un poco de azufre. Y interesante porque lo dejaremos para más adelante mostrar una conclusión de esto. Entonces, con el objetivo de entender la distribución de estos elementos en el bitumen, entendiendo que estos elementos podrían estar disueltos o como nano o micropartículas dentro del mismo, decidimos elaborar mapas de fluorescencia convencional, que son los que les estoy mostrando acá. Estos análisis fueron realizados en Cicero, en Australia, y básicamente lo que tenemos es, lo que tenemos y lo que observamos en esta imagen es imágenes backscatter del microscopio electrónico barrido, y observamos de que el azufre está homogéneamente distribuido, rellenando todo el grano de bitumen, como se observa acá, en estos puntos, y también lo observamos en esta imagen de la parte de abajo. Para verificar de que básicamente estos análisis estuvieran bien realizados, nos dimos cuenta, empezamos a chequear y por ejemplo esta es una vetilla de calcita y claramente aquí se ve de que el calcio es uno de los elementos, es el elemento más abundante, ¿cierto? Tratamos de hacer los análisis también utilizando cobre, pero desafortunadamente las concentraciones dentro del bitumen parecen ser bajas porque solamente el cobre es mostrado sobre los bordes, como si se siga acá, y en las fracturas del bitumen, pero poco se ha observado dentro del mismo. Entonces,
siguiendo en esta misma línea y teniendo una mejor resolución, fueron realizados exámenes, análisis también de fluorescencia a través de luz síncrotron y encontramos algo muy interesante, de que si bien el azufre también se condice que se muestra homogéneamente distribuido en el grano de bitumen, o sorpresa, en el borde se ve una disminución del azufre. Entonces, si recuerdan, yo les mencionaba de que probablemente en las zonas más profundas tenemos una pérdida de azufre y es muy probable de que al interactuar el fluido mineralizador con el bitumen, yo esté craqueando térmicamente este mismo y este pueda estar perdiendo sus anillos o sus compuestos orgánicos del borde y pueda estar añadiendo azufre al sistema. Eh, También datos fueron obtenidos de plata, de cromo, pero no interesantes, y el cobre la verdad es que no nos mostró nada. Finalmente, y para ir cerrando un poco con esta presentación, realizamos análisis de SAINS, que es una técnica que se refiere a la estructura fina, cercana del borde de absorción, y básicamente es una técnica espectroscópica no destructiva que se realiza mediante el uso de radiación síncrotron y que nos permite obtener información química de la especiación de los elementos. En este caso, para el azufre. Esta técnica nos permite distinguir las características asociadas a los 6 estados de oxidación y pueden ser identificados en función de la energía incidente en un rayo de 10 kiloelectronvolts. Entonces, para que todo nos quede claro, quizá lo que hacemos básicamente es que incidimos un haz de luz y a estructura atómica lo que hacemos es romper la energía de cohesión entre los enlaces de los átomos, ¿cierto? Y con la energía que yo rompo ese enlace en los átomos es que yo obtengo la respuesta y puedo saber de que si la energía que yo utilicé para romper enlaces fue 2480, es probablemente que el azufre que yo tenga va a ser un azufre del tipo sulfato, o si yo tengo un valor de 2470, el azufre que yo tengo es un azufre elemental. Entonces, eh, este análisis fue realizado para algunos bitumenes de Lorena y encontramos principalmente de que tenemos la aparición de tiofeno, de azufre elemental, sulfono y sulfato. Y lo interesante es que principalmente el tiofeno y el azufre elemental eh, pueden, eh, pueden asociarse a materiales orgánicos, o sea, se encuentran en altas concentraciones en carbones, en querógenos y en bitumen. Entonces, ¿qué es importante? De que el azufre que yo tengo en el bitumen estamos corroborando de que tiene una fuente orgánica, o sea, que es derivado de un compuesto organosulfurado y que es propio, y es decir, que puede haber sido heredado de su roca fuente. Ustedes saben que las rocas sedimentarias son supremamente enriquecidas en azufre. Entonces, para ir cerrando un poco y para ir condensando la información, nosotros hemos planteado un modelo genético de formación para el depósito de Lorena. Si bien en realidad esto es bastante esquemático y quizás dice mucho las realidades para que ustedes se queden como con la visión de cómo nosotros percibimos lo que está ocurriendo. Entonces hay una primera etapa que involucra la generación de hidrocarburos desde la roca fuente, una roca sedimentaria. En esta zona no se tiene certeza de cuál puede ser la roca fuente y análisis deberían ser realizados para poder determinarla, pero es probable de que las rocas que subyacen la formación La Negra, dadas sus características ricas en materia orgánica, podrían quizás generar hidrocarburos. Entonces, el hidrocarburo va migrando como gotas invisibles en un fluido acuoso o en aguas con nata. Es probable que algunos cristales pequeños de pirita de tamaño micro nano se vayan formando dentro del mismo y posterior a que el hidrocarburo migra, es inyectado en las rocas volcánicas, ¿cierto? En un evento premineralizador, como lo vemos acá, rellenando fracturas y vesículas. Entonces, como les decía, en Lorena es importante tener en cuenta de que esto va a tener una emulsión
y que esta emulsión puede ser estabilizada probablemente como resultado de la convección, la mezcla de fluidos en la secuencia volcano-sedimentaria o por cambios de temperatura inducidos por el metamorfismo regional de bajo grado que les comentaba al inicio ocurren en estos depósitos, o por efectos térmicos relacionados a intrusiones profundas. Tengo una pirita 2 que se forma a partir de una pirita por la aglomeración de piritas 1 o piritas premineralizadoras, ¿cierto? Que son las que incluyen las micro y no inclusiones de pirobitumen. Y posteriormente tengo la etapa mineral o la etapa mineralizadora, donde un fluido probablemente externo, rico en cobre, derivado externamente, se introdujo en el sistema e interactuó con la materia orgánica, en este caso con el bitumen, y la interacción del fluido desencadenó la precipitación de sulfuros de cobre por procesos redox. Ustedes saben de que la materia orgánica es una trampa geoquímica por excelencia, y entonces por eso es que muestro de que alrededor de estos procesos podrían haber precipitado los sulfuros de cobre principalmente. Entonces, pero también tenemos la evidencia de un segundo pulso de bitumen por la removilización de un primer pulso de bitumen, como les mencioné anteriormente, evidenciado por las inclusiones de bitumen dentro de los cristales de calcocina. Y esta estrecha, bueno, esto deja de manifiesto básicamente la estrecha relación. Entonces, en este último proceso, digamos, o al mismo tiempo de esto, podría tener procesos metasomáticos que habrían resultado en el craqueo térmico de la fase orgánica, resultando en la ruptura de los enlaces químicos y en la pérdida de azufre, añadiendo H2S al sistema, por ejemplo, que probablemente después fue, eh, fue, fue utilizado para generar o para formar sulfuros de cobre. Entonces, ya como que para cerrar un poco y para que nos queden como los comentarios finales, en Lorena los sulfuros y el bitumen están íntimamente relacionados y muestran una fuerte relación textural en ambos, en la etapa premineralizadora y en la etapa mineral. Y estas evidencias sugieren también de que tenemos múltiples pulsos de un fluido acuoso y de un fluido hidrocarburífero en el sistema. El bitumen puede mostrar grandes concentraciones de cobre, hierro, cloro, azufre, los cuales pueden ocurrir en diferentes formas mineralógicas. Y si bien no mencioné esto, digamos de que no se tienen datos de solubilidad de cobre en el experimental para verificar que el cobre pueda ser solubilizado en hidrocarburos, datos analíticos o teóricos sugieren de que podría ser un muy buen solubilizador, digamos, o podría disolver cobre en el sistema. Además, también es importante mencionar de que el azufre es por lejos el azufre es el elemento más abundante y que los análisis de fluorescencia muestran de que está homogéneamente distribuido, pero que tiene bajas concentraciones de azufre hacia los bordes. Y básicamente que el azufre en el sistema forma tiofenos principalmente, lo que quiere decir de que puede provenir de componentes organosulfurados. Entonces, en todo en su conjunto, nuestros datos indican que al menos una parte del azufre y de los metales quizás en este sistema podrían haber estado inicialmente contenidos en el bitumen y puede haber contribuido a la mineralización principal de cobre durante esto. Bueno, este proyecto fue recientemente publicado en la revista Geology Reviews. Aquí está el título del trabajo. Y bueno, quiero agradecer a todas las entidades e instituciones que han permitido el desarrollo de este estudio. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora llevaremos a cabo el ciclo de preguntas. Adelante, Donovan.
Claro que sí, pues antes que nada, muchas gracias, ingeniera Andrea, por su excelente conferencia. A continuación daremos paso a las preguntas. Mario Martínez nos pregunta, ¿la redondez, angularidad que observaron en el bitumen no está ligada a la morfología del poro? Digamos de que generalmente puede que sí, porque lo tenemos también en zonas, refiriendo vesículas, pero también en zonas brechosas también puedo tener como esas gotitas. Entonces no solamente estás en su estricto relacionado a eh, a la forma de la vesícula como tal, pero generalmente sí. Ok, si alguien más tiene alguna pregunta, este es el espacio que estamos brindando. Vamos a dar un par de minutos para ver si recibimos alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Es el único caso donde se presenta bitumen en Lorena o hay otros depósitos que igual pueden presentar este caso de estudio? Ya bueno, en la franja cretácica, claro, hay muchos depósitos que lo tienen, ¿viste? Es un montón de depósitos que lo tienen, destacando el Soldado, que es el depósito más grande que se ubica en esa parte, en el centro de Chile. Eh, algunos depósitos que se llaman Cerro Negro Norte, Lo Aguirre, en la zona de Copiapó también tenemos un sinnúmero de depósitos pequeños, pero en la franja del Jurásico realmente no se ha reportado la presencia de bitumen hasta hace poco. Bueno, De acuerdo, pues no hemos recibido ninguna otra pregunta. A continuación vamos a hacer lectura y entrega de su reconocimiento. Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Ticomán, Ciencias de la Tierra. La UPEG otorga el reconocimiento a la ingeniera Andrea Paola Erazo Mercado por su brillante ponencia en el evento serie de geoconferencias titulada El rol de la materia orgánica en la formación de los depósitos estratoligados de cobre, plata, el depósito de Lorena, Las Luces, un caso de estudio en el norte de Chile, llevado a cabo el día 22 de julio de 2020. La técnica al servicio de la patria. Firman Leslie Mendoza Montaño, presidenta OPEG, Catherine Macías Martínez, vicepresidenta OPEG, y doctor Arturo Ortiz Uvilla, director ESIA Ticomán. Nuevamente agradecemos la participación de la ingeniera y les agradecemos su presencia en nuestra 7ª conferencia y les hacemos la invitación el próximo viernes 24 de julio de 2020 a la conferencia titulada Los taludes y su problemática de riesgo en el poniente de la Ciudad de México, impartida por el profesor y maestro en ciencias Alfredo Alanís Alcántara. Recuerden que pueden mandar sus comentarios, sugerencias o dudas a nuestra página de Facebook OPEG y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube OPEG Ciclo de Conferencias IPN. Muchas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias, ingeniera. muchas gracias a ustedes por el espacio. Muy agradecida.